Buenas tardes. Bueno, como ya pasan de las 4 para no hacer muy tarde, que ya estamos todos un poco cansados de toda la jornada, empezamos con la tercera y última sesión de comunicaciones orales. Recordaros que será como esta mañana, tenéis 8 minutos y a los 6 minutos sonará una pequeña alarma para avisaros de que os quedan 2 minutos. Comenzamos con Alejandro Pinilla, que hablará sobre la charla que tiene como título Perfiles metabolómicos en el diagnóstico diferencial de la sepsis por gérmenes gram positivos y gram negativos en recién nacidos de muy bajo peso. Cuando quieras. Gracias. No sé si tengo que darle yo aquí algo. Me sale ya así, no sé. No, vete a la primera. Yo creo que arriba no se han dado cuenta. No, pero esta no es. Ah, no, esta no es la tuya. Ah, no la has abierto. O sea, que las tenías preparadas como las dejado antes. No, ya está, espera. Esa es. Vale. Ya está, esa. Y abre. Abre y haz una seña arriba. Vale. Muy bien, gracias. Bueno, como han dicho, yo soy Alejandro Pinilla, vengo del Grupo de Investigación en Perinatología. Voy a presentar el proyecto cuyo título es Perfiles metabolómicos en el diagnóstico diferencial de la sepsis por gérmenes gram positivos y gram negativos en recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento. Para ponernos un poco en situación, los recién nacidos pretérminos son aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación y los recién nacidos de muy bajo peso son aquellos que nacen con menos de 1.500 gramos de peso. La sepsis neonatal, entendida como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundaria a una infección, bien sea confirmada microbiológicamente o clínicamente sin confirmación microbiológica, supone un reto importante a día de hoy en todas las unidades neonatales, ya que la sepsis supone una causa muy importante de mortalidad infantil, pero también de morbilidad por sus efectos a corto y a largo plazo, sobre todo especialmente importantes en el neurodesarrollo. A día de hoy, para el diagnóstico de la sepsis se utiliza una serie de marcadores, como son la PCR, la interleuquina o el hemograma, que de forma individual no consiguen ser suficientemente sensibles o específicos, sobre todo en esta población, y el gold estándar a día de hoy es el hemocultivo, que debido a la tardanza que supone su resultado, que aproximadamente suele ser 24 de 36 horas, la utilización de antibióticos antes del parto en la madre y la escasa volemia de nuestros pacientes no cumple, digamos, todas las características que buscamos en un marcador útil. Las técnicas de biología molecular es verdad que están muy en boga hoy en día, pero por ahora no ofertan mayor sensibilidad y no ofrecen información desde el punto de vista del antibiograma. Por eso, a día de hoy, muchos recién nacidos con factores de riesgo, síntomas o con una analítica compatible se siguen diagnosticando con sepsis clínica, lo que hace necesario buscar una herramienta precoz, diferenciadora y personalizada. Es aquí donde entra en juego el estudio, por una parte, transcriptómico de la respuesta inmune de estos recién nacidos y, concretamente, lo que vamos a presentar ahora, el perfil metabolómico, el estudio en fluidos corporales de metabolitos de bajo y peso molecular, para dar un paso más hacia la medicina personalizada. La hipótesis del proyecto supone que, mediante el estudio de dos perfiles transcriptómicos y metabolómicos, podremos diferenciar aquellos recién nacidos que sí están sufriendo una sepsis realmente microbiológica, una sepsis real, y diferenciarlos de aquellos que, comportándose de una forma parecida, realmente no están sufriendo una sepsis. Y dar un paso más todavía hacia la diferenciación en cuanto al tipo de germen que está causando la sepsis, si es un germen gram positivo o un gram negativo. De tal forma que pasaremos de utilizar antibioterapia de amplio espectro a una antibioterapia dirigida y limitada al paciente que realmente tiene una sepsis. Por lo tanto, los objetivos son, por una parte, caracterizar estos perfiles metabolómicos en sangre y en orina para diferenciar a aquellos recién nacidos con sepsis real de los que no tienen sepsis y, como objetivo secundario, caracterizar perfiles metabolómicos en sangre y en orina que diferencie aquellos gérmenes gram positivos, aquellas infecciones por gram positivos de otras gram negativas. Se diseñó el estudio de cohortes unicéntrico, prospectivo y observacional, incluyendo a estos pacientes, intentando retirar todos los pacientes en cuya situación pudiera estar influida, cuya respuesta inmune pudiera estar influida, bien sea por medicaciones, bien sea por utilización de hemoderivados, para ver realmente cómo se defienden estos niños sin que estemos nosotros artefactando esa respuesta.
Por tanto, en esos pacientes se recogía una muestra de sangre y una muestra de orina, y en los que realmente había una sospecha de sepsis, el hemocultivo para confirmar o descartar esa sepsis. Concretamente, centrándonos en la parte metabolómica, tanto en suero como en orina, se utilizó una cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a la espectrometría de masas para identificar unos metabolitos candidatos. Nuestra población se resumió a 80 casos con sospecha de sepsis, de los cuales 35 fueron confirmadas microbiológicamente y 50 controles. Veis que hay disparidad en cuanto al tipo de muestra obtenida, pero centrándonos en la parte del suero, que es lo que vamos a explicar ahora, tenemos 123, 33 confirmadas microbiológicamente y 50 controles. De los 123, como hemos dicho, 73 eran sepsis sospechadas, 33 confirmadas, y la distribución de gérmenes fueron 19 gram positivos y 14 gram negativos. Se realizó un estudio de metabolómica no dirigida en suero y los resultados encontrados son los que aparecen en la presentación. Se realizó un estudio, un análisis de componentes principales y un análisis discriminante, donde sí que se encontraron diferencias significativas entre las dos poblaciones estudiadas, entre los casos controles y las confirmadas microbiológicamente. A la derecha aparecen los metabolitos que mayor diferenciación encontraron, y si nos centramos o damos un paso más acerca de qué metabolitos están involucrados en qué rutas metabólicas, habría que centrarse en la ruta del triptófano sobre todo, y en otras que de una forma o de otra tienen cierta relación, como son la vitamina B6, el metabolismo de los glicerofosfolípidos, la arginina y la porina y el metabolismo de la cafeína. Si nos centramos ahora en la diferenciación entre gram negativos y gram positivos, en este caso no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pero como sí que hemos visto que el triptófano parece tener gran importancia para nuestro objetivo de estudio, realizamos una metabolómica dirigida en la que de nuevo encontramos diferencias significativas de recién nacidos pretérminos con infección confirmada respecto a los controles. Concretamente, los metabolitos que mayor significación tenían fueron el triptófano, el ácido santurénico y la fenilacetilamina. Y en el caso de la comparación de gram negativos y gram positivos, tampoco encontramos diferencias significativas, pero sí que la significación se aproxima al 0,05. Unas breves pinceladas en cuanto a la discusión. Hemos comentado que los metabolitos que presentaban mayor diferenciación eran fosfolípidos de membrana, las lisofosfatilcolinas que actúan como liberadores, que se liberan como consecuencia de la apoptosis de células y pueden tener cierto papel en la atracción de macrófagos hacia la zona de la infección, y la lisofosfatidilamina, que parece que en modelos animales sí que tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas. El triptófano interviene en múltiples procesos biológicos importantes. En nuestro caso, sobre todo, lo que nos importa son los que están en relación al estrés y en relación a protección frente al estrés oxidativo. Y esto pues, está reproducido en otros estudios, es decir, otros estudios que han comparado poblaciones similares a la nuestra encuentran rutas metabólicas similares a la que presentamos. Por lo tanto, como conclusión, llegamos a encontrar diferencias significativas entre recién nacidos con sepsis confirmada respecto a los controles, que las rutas metabólicas principalmente implicadas tienen que ver con el triptófano y con las otras rutas que hemos comentado anteriormente, pero sí que es cierto que en cuanto al objetivo secundario no hemos encontrado diferencias significativas entre los grupos afectados por infecciones por gram positivos respecto a los infectados por gram negativos. Por lo tanto, según todo esto, parece que los perfiles metabolómicos en sangre sí que pueden tener su utilidad como herramienta diagnóstica en el diagnóstico de sepsis, pero que quizás hay que dar un paso más pues, desde un punto de vista de reclutar un mayor número de pacientes y hacerlo pues, con una población más heterogénea para ver si realmente encontramos diferencias que nos puedan ser útiles para diferenciar entre aquellos recién nacidos infectados por un tipo de germen y los de otro. Por una parte, agradecer al Grupo de Investigación en Perinatología, a todos sus componentes, pues, su ayuda a la hora de desarrollar este proyecto, al Instituto por permitirme poder realizarlo y al comité organizador por preparar esta jornada. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna pregunta en la sala? Vale, muchas gracias, Alejandro. Solo una pregunta. Para utilizarlo como herramienta diagnóstica, en cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo se necesitaría? Se tarda mucho tiempo. De hecho, un poco el plan que tenemos actualmente es, ya que tenemos recogidas muestras de orina, poder hacerlo en orina, no solamente por cuestiones de tiempo, que sabemos que a día de hoy no es factible, sino por un poco explotar el punto de vista no invasivo. Porque es verdad que en sangre
pues bueno, tenemos otros marcadores que nos están sirviendo a día de hoy, pero si encontramos un marcador no invasivo, quizás lo que no ganamos por tiempo lo ganamos por no invasividad. Podría ser una motivación útil para este tipo de pacientes. Claro, porque me imagino que las muestras son mínimas, ¿no?, de suero que podéis conseguir, por eso sería interesante. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. A continuación pasamos a la siguiente charla por Belén García, titulada Redirección del splicing mediado por AUNS en mutaciones intrónicas profundas del gen USA2A. Buenas tardes, soy Belén García y, como han dicho, voy a hablar sobre la redirección del splicing mediado por AONs en mutaciones intrónicas profundas del gen US2A. A modo de introducción, comentar que el síndrome de Usher es un trastorno de herencia autosómica recesiva y que se caracteriza por la asociación de pérdida visual debido a retinosis pigmentaria y pérdida auditiva de tipo neurosensorial. Además, en algunos casos se puede ver afectada también la función vestibular. Se trata además de una enfermedad rara con una prevalencia de entre 4 a 17 por cada 10.000 nacidos vivos y es una enfermedad con una alta heterogeneidad genética, debido a que mutaciones en diferentes genes pueden dar lugar al síndrome. Estos genes además se pueden clasificar en 3 subtipos clínicos principales, que son el 1, el 2 y el 3, y los pacientes que no encajen por sintomatología en estos 3 grupos se agruparían en los Usher atípicos. El diagnóstico del síndrome de Usher se ha venido abordando mediante el estudio de las regiones codificantes de los genes asociados al síndrome, mediante bien paneles customizados que incluían estas regiones codificantes de los genes o por exoma. Sin embargo, hemos podido observar que del 10 al 20% de los pacientes quedaban sin resolver con una única variante identificada en una región codificante de uno de estos genes, y como se trata de un síndrome de herencia autosómica recesiva, seguía siendo necesaria la identificación de la segunda variante. Es por esto que hemos pensado que las regiones no codificantes tenían cierto papel y no estaban siendo analizadas. Además, se han descrito mutaciones intrónicas profundas como patogénicas en genes Usher y, junto con todo esto, decidimos diseñar un panel customizado que incluyera toda la región genómica de los genes asociados a Usher hasta la fecha. Lo primero que hicimos fue seleccionar una cohorte de pacientes que estuvieran bajo esta situación, con una única variante identificada en alguno de los genes Usher, y se realizó un screening de variantes intrónicas profundas previamente descritas en el gen US2A en pacientes portadores de una mutación en este gen. En total conseguimos identificar la segunda variante y, por tanto, diagnosticar 15 casos más, y el siguiente paso fue realizar la secuenciación del panel que habíamos diseñado en 38 pacientes. Nuestro principal objetivo con esta secuenciación era encontrar variantes Deep Intronic que lo que hicieran fuera o bien activar un sitio aceptor del splicing o un sitio dador, y que con el uso de un aceptor o dador complementario en la región provocaran la inclusión de un pseudoexón en la secuencia codificante del gen y que posteriormente diera lugar a un codón de parada prematuro. Como resultado de la secuenciación del panel en estos 38 pacientes, analizamos más en profundidad en torno a unas 2.500 variantes mediante predictores de patogenicidad específicos del splicing, de las cuales se seleccionaron 15 como candidatas a ser patogénicas y, por tanto, la segunda mutación causante de la enfermedad en estos pacientes, y en estas 25 se realizaron ensayos funcionales mediante minigenes para poder analizar la secuencia codificante. Finalmente, de estos 25, 5 fueron clasificadas finalmente como patogénicas, 3 de las cuales estaban en regiones reguladoras del splicing, una de ellas en un branch point, otra en un elemento regulador de un exón y la tercera en un elemento regulador de un intrón. Y las 2 restantes se trataban de Deep Intronic, que era nuestro objetivo principal, y que activaban un sitio aceptor del splicing, dando por tanto lugar a la inclusión del pseudoexón. Aquí os muestro los resultados de los ensayos con minigenes, donde podemos ver en los 3 de arriba que hay una diferencia de tamaño entre la banda wild type y mutante en los 3 casos, siendo la mutante inferior en tamaño debido a un efecto conocido como exon skipping.
En las dos de abajo, sin embargo, vemos como la banda mutante es superior debido a la inclusión del pseudoexón. Debido a que se ha descrito el uso de oligonucleótidos antisentidos para redireccionar el splicing debido a mutaciones intrónicas profundas, consideramos que era muy interesante diseñar AONs para 3 mutaciones. Una de ellas, que es la primera que tenéis, ya estaba descrita en la bibliografía como patogénica, pero no se habían probado AON anteriormente, y las otras 2 que están en el recuadro son las que identificamos en nuestro estudio. Como he comentado anteriormente, la mutación lo que hace es crear un pseudoexón que se va a incluir en el ARN maduro, el ARN mensajero maduro. Entonces, nuestra intención es diseñar 2 AONs por pseudoexón que hibriden en las regiones limitantes entre intrón y pseudoexón y que lo que hagan sea bloquear la inclusión de ese pseudoexón. Para la primera variante, os muestro aquí los resultados. Básicamente tenemos lo que hicimos fue transfectar, por un lado, los AONs por separado y, en una tercera situación, en combinación. Entonces, para cada situación tenemos la banda wild type en verde y la mutante en rojo, que es superior por esto mismo, por la inclusión del pseudoexón, y en cada una de las situaciones se transfectaron los AONs a 200 nanomolar y 20 nanomolar. En las 3 situaciones vimos cómo se restauraba perfectamente la banda wild type, como vemos aquí, aquí y aquí. Y entonces decidimos utilizar el AON 1 y 2 por separado para continuar y hacer un ensayo de rango de dosis. Este ensayo de rango de dosis, el rango de la dosis que usamos dependía básicamente de los resultados que habíamos obtenido anteriormente. Entonces se pudieron determinar las dosis mínimas necesarias a 20 nanomolar para el AON 1 y a 5 nanomolar para el AON 2. En segundo lugar, para la segunda variante, hicimos exactamente lo mismo, con la diferencia de que para el AON 7 no se consiguió restaurar la banda wild type igual de bien que en las otras 2 situaciones y, por tanto, continuamos con el siguiente ensayo, por un lado con el AON 1 por separado y con el AON 1 más 7 en combinación. Estos son los resultados del ensayo de dosis, donde se ve perfectamente que la combinación de los 2 funciona bastante mejor, pero se pudieron determinar dosis mínimas a 100 nanomolar para el AON 1, que es menor que lo que habíamos visto en el ensayo anterior, y a 20 nanomolar para la combinación de los 2. Por último, para la tercera variante, no pudimos diseñar un segundo AON debido a restricciones en la secuencia y porque no cumplía los requisitos necesarios para el diseño, pero observamos como el único AON que se había diseñado sí que conseguía recuperar la banda wild type, y en el ensayo de dosis pudimos determinar que 50 nanomolar era la dosis mínima necesaria. Por tanto, como conclusiones, podríamos decir que el estudio de regiones no codificantes resulta ser una parte esencial para el diagnóstico de pacientes con síndrome de Usher. Por otro lado, que el uso de predictores in silico del splicing es esencial para determinar la patogenicidad de la variante, a pesar de que aún sigue siendo necesaria una mejora de los mismos. El análisis de regiones no codificantes debe ir siempre de la mano de estudios funcionales para poder esclarecer la patogenicidad de las variantes. Y, por último, el tratamiento con AONs ha permitido redireccionar el splicing en 3 de las mutaciones intrónicas del gen USOSA con buenos resultados a nivel de dosis mínima. Y, por tanto, podría ser una aproximación terapéutica muy prometedora, suponiendo una solución a medida para pacientes con variantes extremadamente raras. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Belén, una preguntita. Me interesa mucho la parte de antisentidos. ¿Sobre qué células habéis hecho el tratamiento? HEC 293. Ah, vale, Sí, vale. sí. ¿Y llevan alguna modificación esos oligos? Nada, Tal cual. no, se transfectan en conjunto con el, con el plásmido, con la variante y tal, y no tienen nada más. Nada más. O sea, en un plásmido, además. Sí, sí, sí. Ah, sí, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, Sí, vale, claro, bajo el contexto mutante es en el que se transfectan los AONs para probar si hay algún cambio en el... Vale, vale, Sí, vale. sí. Perfecto. Enhorabuena. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.
Seguimos con la siguiente ponente, Marta Dafne Cabañero, que nos va a hablar de Dysimmunity in Common Variable Immunodeficiency is Associated with Alterations in Oral, Respiratory and Intestinal Microbiota. Buenas tardes, soy Dafne Cabañero, gracias por la presentación. Y bueno, soy miembro del Grupo de Investigación Clínica en Enfermedades Crónicas e Infección por VIH y hoy os traigo este estudio sobre la disinmunidad en inmunodeficiencia común variable y su relación con las alteraciones a nivel de la microbiota oral, respiratoria e intestinal. Este es un poquito el esquema que vamos a seguir, con la introducción, el material y métodos y los resultados que hemos obtenido. Y bueno, un poquito entrando en materia de la introducción, ¿en qué consiste la inmunodeficiencia común variable? Bueno, pues esta inmunodeficiencia es un conjunto heterogéneo de inmunodeficiencias primarias con una prevalencia muy baja, que lo que sucede, la etiopatogenia de esta enfermedad es que tienen una disminución en la producción de inmunoglobulina G junto con inmunoglobulina M y IgA. Esta disminución en inmunoglobulinas hace que los pacientes sean muy susceptibles a tener infecciones, pero gracias al tratamiento con inmunoglobulinas las infecciones han disminuido como la primera causa de morbimortalidad. ¿Y cuál es ahora esta primera causa de morbimortalidad? Pues todas las patologías que tenéis en la izquierda de la pantalla, que es la infiltración policlonal, las enfermedades autoinmunes, la enteropatía y la malignidad, otra serie de patologías. Entonces, siendo un poquito práctico, realmente los pacientes con inmunodeficiencia común variable se pueden dividir en dos grupos. Aquellos que tienen buen pronóstico porque solamente tienen infecciones, les damos las inmunoglobulinas y los antibióticos y ya está. Y aquellos otros pacientes que realmente pues, desarrollan todas las patologías de antes o alguna de ellas y tienen un peor pronóstico. Entonces, en este sentido, pues tuvimos una idea también fijándonos en lo que son otras enfermedades de tipo autoinmune o disinmune, que es que podía existir... lo que pasa es que no he visto... Bueno, podía existir un rol en lo que es de la microbiota, siendo la causante fundamental de la disinmunidad. Ya, no lo he puesto bien. Perdón. Vale. Bueno, podía ser la microbiota uno de los causantes de esta disregulación inmunitaria a nivel de los pacientes, como sucede en el Sjögren o como sucede en la esclerodermia. Entonces nos pusimos un poco a revisar la literatura y a ver pues, qué es lo que había publicado hasta el momento. Y ya desde 2014 habían ciertos estudios que explicaban que había una translocación bacteriana aumentada en los pacientes con común variable y disinmunidad, que esto podía ser lo que era la etiopatogenia de esta disregulación inmunitaria. Ya en 2020 hubo otros estudios que dijeron que la biodiversidad de la microbiota estaba disminuida en los pacientes con inmunodeficiencia común variable a secas y que esta biodiversidad más disminuida era aún más grave en los pacientes que tenían un fenotipo más grave, o sea, los que tenían peor pronóstico, incluyendo también aquellos pacientes que tenían enteropatía y, al final, un estudio que se publicó el año pasado ya no solamente relacionó la microbiota gastrointestinal con esta disregulación inmunitaria, sino también la microbiota oral, o sea, que la microbiota oral era capaz de ser la etiopatogenia de esta disregulación inmunitaria, sobre todo a nivel pulmonar, que tenían los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos? Bueno, pues no solamente si la biodiversidad está disminuida, que eso sí que parece que está bastante claro, sino si había algunas bacterias en concreto, algunos biomarcadores que eran capaces de predecir si los pacientes iban a ir bien o si los pacientes iban a ir mal. O sea, de ver pues, qué bacterias en concreto. Y luego si había un papel de otros nichos microbiológicos como la microbiota oral, la microbiota pulmonar y también la microbiota gastrointestinal. Entonces, eso fue lo que hicimos, aprovechando pues, la unidad de referencia de inmunodeficiencias que tenemos aquí en nuestro hospital, recogimos muestras de saliva, esputo y heces de 41 pacientes con inmunodeficiencia común variable y los dividimos en casos controles, en disinmunes y no disinmunes, y los comparamos con la microbiota a nivel de los pacientes, de las personas sanas, con 15 controles. Hicimos una extracción de ADN de las muestras y hicimos una secuenciación mediante Illumina del ARN ribosómico 16S, que sabéis que es específico de cada bacteria en concreto y de los géneros y especies bacterianos. Y después pues, hicimos un análisis estadístico complejo. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Bueno, pues sin entrar tampoco en grandes detalles porque tampoco disponemos del tiempo, lo que sí que vimos es lo mismo que habían establecido en otros estudios que os acabo de enseñar, que es que efectivamente, en el gráfico de abajo, la microbiota gastrointestinal de los pacientes con disinmunidad tenía una biodiversidad menor que los pacientes que solo tenían infecciones y una biodiversidad menor que las personas sanas.
Y a nivel pulmonar, en el esputo, en lo que es la parte de arriba, los pacientes que tenían también solamente disinmunidad tenían una microbiota, una biodiversidad menor que los pacientes con controles sanos, o sea, que las personas sanas. A nivel de saliva no objetivamos ninguna diferencia. Pero, como he dicho, pues nos intentamos centrar también en las bacterias en concreto, que lo mismo, aquí hay un montón de datos, pero al final, siendo prácticos y viendo cada una de las bacterias, lo que hicimos fue un modelo de predicción para dividir a los pacientes en saber aquellos pacientes que pueden ir bien y aquellos pacientes que pueden ir mal. Entonces, en el primer gráfico vimos que había un conjunto de 7 bacterias en la microbiota pulmonar que era capaz de predecir con un 95% de fiabilidad los pacientes con común variable disinmunes de aquellos que no. A nivel gastrointestinal, la unión de 7 bacterias era capaz de predecir con un 86% de predictibilidad esta microbiota, o sea, de ver qué pacientes tenían buen pronóstico de los que no. Y a nivel oral, la unión de 5 bacterias era capaz de también diferenciar estos pacientes. Es decir, no había una única bacteria que fuese un biomarcador, sino que era la unión de 5, 6 o 7 bacterias las que nos podía predecir la disinmunidad respecto a las infecciones. ¿Y cuáles son estas bacterias? Bueno, pues esto es lo que tenemos que seguir analizando y estudiando con otros estudios, pero en esencia pues son estas 5 de aquí a nivel oral, las primeras, luego las 7 siguientes a nivel pulmonar y las 7 siguientes a nivel gastrointestinal. Son esas 7 las que se han visto pues, más relacionadas. Entonces, en este sentido ya pues como conclusión, parece que sí que la disinmunidad en la común variable puede estar relacionada con cambios a nivel de la microbiota oral, pulmonar y fecal. En nuestro estudio, sobre todo a nivel respiratorio y a nivel fecal, parece que sí que ha quedado bastante claro que hay una biodiversidad menor que en comparación con los controles y en comparación con los pacientes con inmunodeficiencia común variable y disinmunidad. Y que este es el modelo que nos planteamos, que a nivel pulmonar pues, o a nivel oral o a nivel gastrointestinal, esta translocación aumentada de las bacterias puede hacer que los linfocitos, digamos, que se alteren y generen esta infiltración en todos los órganos y la autoinmunidad y la disinmunidad. Que un conjunto de 5 a 7 bacterias pueden servir como biomarcadores en nuestra población para dividir a los pacientes en inmunodeficiencia con variable disinmunes versus no disinmunes, y que esto, si al final se confirma en otros estudios y en una población pues, real o se sigue pues, confirmando más, puede servir de arma terapéutica e incluso diagnóstica para saber qué pacientes pueden ir bien y qué pacientes no. Y bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado con bastante revisión y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Marta. Hola, muchas gracias está muy interesante. Mi pregunta es una curiosidad porque desconozco un poco esto de la microbiota, pero entiendo que de los 7 que detectaste a nivel fecal, las 7 pulmonares y las 5 a nivel de saliva, no había ninguna coincidencia. O sea, cada microbiota supongo que es específica de tejido y entonces no había ninguna bacteria que coincidiera en los 3 sí que hay territorios. Una. ¿Ah, sí? Sí, la Bellonella sí que parece que está colonizando a nivel gastrointestinal y también coloniza a nivel oral y pulmonar. Eso, hay algunos estudios que establecen que hay un eje pulmón, oral, riñón, o sea que está todo conectado y que los pacientes, como toman tantos antibióticos, al final acaban colonizándose por las mismas bacterias a nivel de los 3 niveles. Pero sí que es verdad que solamente lo hemos visto con Bellonella. Y dentro de Bellonella es el género, pero luego a nivel de especie no coinciden exactamente. Entonces, bueno, pues al final es que es un mundo muy, muy diverso. Gracias. Aprovecho yo y te pregunto. Una pregunta. A nivel de genética, porque pueden tener mutaciones en diferentes genes, ¿hay algún tipo de diferencia o al final no? Pues es que la inmunodeficiencia con variables es muy heterogénea. Entonces, realmente lo que se piensa es que la inmunodeficiencia con variables es un cajón desastre de diferentes mutaciones genéticas que tampoco hemos distinguido aún todas. Tenemos en total como unas 12 pacientes de esos 41 que tienen una mutación en concreto y además no coinciden entre sí. Hay pues, 3 o 4 NF-kappa betas, 3 o 4 pi3K, pero no se ha podido, o sea, hay tan poquita N que no se puede relacionar la microbiota con la genética todavía. En otros estudios más grandes esperemos que sí.
Conociendo estos resultados a nivel de diferencia de microbiota, ¿hay alguna acción terapéutica que podáis ejercer ahora para mejorar el pronóstico, de alguna forma prevenir infecciones o algún antibiótico que sea más específico? Pues esa es la idea en el futuro, sería esa, pues intentar modificar la microbiota con algún antibiótico dirigido frente a 1 o 2 biomarcadores de estos 7. Pero claro, algunos son gram negativos, otros son anaerobios, otros son gram positivos, entonces es complicado. Y encima los pacientes llevan antibióticos muchas veces porque tienen inmunodeficiencia, entonces lo complica aún más. Pero bueno, sí. Genial, muchas gracias. Personalmente me alegro mucho de que se investiguen las inmunodeficiencias. Gracias. Gracias. Perdona. Continuamos con la siguiente charla, que va a ser impartida por Mireia Morote y titulada Reclasificación funcional de variantes somáticas por su efecto sobre el splicing en la leucemia mieloide aguda. Vale. Bueno, buenas tardes. Como han dicho, mi nombre es Mireia Morote y formo parte del grupo en investigación en hematología y hemoterapia. Y os voy a presentar un estudio que formará parte de mi tesis doctoral denominado Reclasificación funcional de variantes somáticas por su efecto sobre el splicing en la leucemia mieloide aguda. Este es el índice que voy a seguir. Como introducción, explicar que la leucemia mieloide aguda, o LMA, es un desorden clonal resultante de la transformación maligna de las células madre hematopoyéticas caracterizada por la expansión clonal de los precursores mieloides indiferenciados. Estudios recientes realizados por el TCGA en 2013 y Papamanuel y colaboradores en 2016 demostraron que los patrones de coocurrencia y mutua exclusividad de las mutaciones podían utilizarse para estratificar a los pacientes en grupos según su fenotipo clínico, estableciendo por primera vez la posibilidad de una clasificación genómica para la LMA. Sin embargo, aunque la mayor parte de los estudios realizados para la búsqueda de marcadores diagnóstico y pronóstico de la LMA se han centrado principalmente en aquellas regiones codificantes, esta clasificación genómica de 2016 evidenció que las alteraciones presentes en los genes que codifican para las proteínas del complejo cromatina-esplaciosoma representan el segundo grupo más frecuente de pacientes con la LMA. El splicing es un proceso posttranscripcional de corte y empalme del RNA que consiste en eliminar los intrones del transcripto primario para posteriormente unir los exones. Para que este proceso pueda llevarse a cabo es necesario el reconocimiento de cierto tipo de señales, principalmente los sitios donadores y aceptores de splicing. El splicing alternativo permite obtener distintas isoformas de mRNA y, por tanto, diferentes proteínas a partir de un mismo transcripto primario, lo cual ocurre aproximadamente en el 95% de los genes. Los diferentes tipos de splicing alternativo que pueden darse por sitios alternativos de splicing o zonas intrónicas retenidas pueden estar presentes tanto en individuos normales sin llegar a conducir a condiciones patológicas o inducir enfermedades humanas. SF3B1, SRFS2, U2AF1 y ZRSR2 son los genes codificantes para factores de splicing que con mayor frecuencia sufren mutaciones en pacientes con cáncer de sangre. Alrededor del 10% de los pacientes con LMA presentan mutaciones en este tipo de genes. Sin embargo, no solo las mutaciones en estos factores en trans son las que pueden afectar al reconocimiento de los sitios de splicing, sino que mutaciones en la propia secuencia de premRNA o elementos en cis pueden alterar este reconocimiento de los sitios de splicing o incluso afectar a la unión de los propios factores en trans a la secuencia de premRNA. Además, estudios recientes como el de Shirazi en 2018 demostró que alrededor del 50% de estas single nucleotide variants o variantes de cambio único que afectan al splicing se detectan no solo en sitios canónicos, sino fuera de estas regiones. Por tanto, la importancia de este estudio radica en la necesidad de identificar correctamente aquellas mutaciones que afectan al splicing, no solo en los sitios canónicos, sino fuera de ellos, y la implicación que esto tiene en la clasificación correcta de la cogeneidad de la variante y que puede llevar a un impacto sobre el pronóstico de los pacientes y su respuesta al tratamiento.
Para ello seleccionamos 3.847 mutaciones driver que habían sido publicadas en el estudio de Papa Manueli en 2016, de las cuales 915 constituían variantes de cambio único, las cuales se encontraban clasificadas entre variantes missense, nonsense y aquellas que afectaban a los sitios de splicing canónicos. Sobre esta batería de SNVs se realizó una serie de análisis in silico con predictores de splicing, SpliceAI, RegSNP y MaxEntScan. Para la validación de los ensayos funcionales se utilizaron herramientas de visualización de DNA-RNA utilizando el visor IGV para aquellas secuencias de RNA-seq que estaban disponibles, y para aquellas de las que no teníamos secuencias de RNA-seq se llevaron a cabo ensayos funcionales, que básicamente se trata de modificar un plásmido con la mutación a estudio para posteriormente transfectar este plásmido en células HEK sobre las que estudiar posteriormente el cDNA y observar los patrones de splicing. Los resultados que obtuvimos fueron inicialmente que esas 55 variantes que se habían identificado como sitios canónicos de splicing, 30 de ellas se encontraban en sitios donadores, incluyendo la posición +5, que normalmente no se encuentra dentro de la calificación de estos sitios canónicos de splicing, y 25 en los sitios aceptores. Los análisis in silico nos ayudaron a determinar 20 posibles variantes que podían estar afectando a los sitios de splicing, 10 de las cuales hemos conseguido validar funcionalmente por su efecto sobre el splicing. 3 de ellas, los genes IDH1, U2AF1 y TP53, se encontró que su efecto sobre el splicing se encontraba dentro de regiones hotspots mutacionales, y se pudo observar mediante análisis del RNA-seq cómo los patrones de splicing cambiaban cuando enfrentábamos muestras mutadas versus no mutadas. Para aquellas en las que no se disponía de los datos de RNA-seq, se realizaron estos estudios funcionales de tipo minigen. Entre las variantes missense destacadas por los análisis in silico, 4 realmente estaban alterando el splicing mediante la creación de un sitio donador o provocando el salto del exón correspondiente sobre el que se encontraba la variante. 3 de las 4 variantes que alteraban el splicing creando por la creación de un nuevo sitio donador habían sido previamente clasificadas como nonsense y no por su alteración sobre el splicing. Posteriormente realizamos un estudio para observar las potenciales consecuencias biológicas de la disrupción del splicing de estos genes, como por ejemplo lo que ocurría en el gen EZH2, cuyo salto del exón 4 podría determinar un incremento de una isoforma beta responsable de la regulación de un patrón exclusivo de genes diferente de la isoforma alfa inicial. La expresión de esta isoforma está incrementada en ciertos tipos de cáncer conforme se ha encontrado en la literatura, sin embargo su papel en las neoplasias mieloides es todavía desconocido. Otro ejemplo es lo que ocurre en la coexina STAG2, cuyo salto del exón 8 puede producir o la degradación del mRNA por efecto del nonsense mediated decay, que es un efecto protector de las células contra daños en el RNA, o la producción de una proteína truncada con pérdida del dominio STAG de interacción con el complejo de coexinas, muy necesario para un correcto desarrollo del splicing alternativo en las células. Como conclusiones del trabajo, podemos decir que alrededor del 7% de las variantes somáticas encontradas en pacientes con LMA de novo pueden llegar a alterar el splicing, y casi un 1% de estas variantes previamente clasificadas como missense o nonsense estaban realmente alterando el splicing y deberían reclasificarse de acuerdo a ello. Por tanto, es necesario seguir ampliando nuestro conocimiento acerca de los mecanismos moleculares de la LMA, ya que mutaciones de efecto desconocido podrían dar lugar a un nuevo nicho terapéutico. Dar las gracias, por supuesto, al grupo de investigación en hematología, a la unidad de genética y al servicio de hematología, y bueno, al comité por haberme permitido dar esta charla. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. ¿Una pregunta? Muchas gracias por tu charla, Mireia. Yo me lo voy a llevar más al punto de vista terapéutico. Entonces, he visto que tenéis muchas variantes. ¿Estáis haciendo algo a nivel de terapia para regular la alteración de splicing que estáis viendo? ¿O os planteáis hacer algo? Planteado, por supuesto, supongo que es el fin de casi todo lo que hacemos aquí, que al final algo llegue al estadio de un ensayo clínico y algo con variantes terapéuticas.
De momento no están los planes en un futuro cercano, en un futuro lejano o más lejano, por supuesto. Pero primero, el principal problema con este tipo de variantes, sobre todo cuando hablamos de regiones sintrónicas, es que no hay nada validado y todos estamos empezando a validarlas, pero todo hasta que se puedan hacer ensayos que puedan permitir que ese tipo de variantes se tengan en cuenta en guías clínicas y a la hora del diagnóstico para que puedan tener un valor terapéutico, falta tiempo. Porque, por ejemplo, ¿hay alguna de esas variantes que es mucho más frecuente frente a otra? Sí, todas estas que hemos encontrado que realmente, o sea, sí que están clasificadas como oncogénicas, no es que estemos diciendo que de repente hemos encontrado que son patogénicas, la cuestión es que no están clasificadas correctamente, no estamos mirando el mecanismo molecular por el que esas mutaciones pueden llegar a ser mutaciones driver, la de TP53 o algunas mutaciones de NMT3A son mutaciones ya clasificadas como driver, pero no se están clasificando y empleando de la manera correcta. ¿Y os planteáis validar algo in vivo? De momento, in vivo no está en los planes, pero sí que se está continuando con el trabajo de manera directamente, en lugar de trabajar sobre DNA y posteriormente pasar a cDNA para poder evaluarlo, directamente trabajar con el RNA. Lo cual a la hora de estudiar el splicing es muchísimo mejor. Vale, gracias. Nada. Continuamos. El siguiente ponente es Néstor Montoro, que va a hablar del desarrollo y validación de un cuestionario de competencias parentales en el ámbito de las urgencias pediátricas hospitalarias, ECPU. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Antes que nada, dar las gracias al 2S de la FE por darme la oportunidad de estar aquí y a todos estos campeones que en esta hora tan crítica están acompañándome en esta defensa. Pues bien, durante el día he tenido la oportunidad de asistir a defensas muy interesantes sobre estudios experimentales y ahora vamos a dar un cambio de tercio. Nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de la psicometría. Muchos de vosotros preguntaréis, ¿qué es la psicometría? Pues la psicometría es la ciencia que se encarga de desarrollar y validar cuestionarios que utilizan todos los profesionales sanitarios, como puedan ser médicos, enfermeros, nutricionistas y psicólogos. En nuestro caso, nos centramos en desarrollar un cuestionario para evaluar las competencias parentales en el ámbito de las urgencias hospitalarias pediátricas. Antes de empezar, me gustaría hacer una delimitación conceptual de lo que es el constructo de competencia parental, porque tal vez muchos de vosotros no lo conocéis. El constructo de competencia parental es un constructo que proviene del área de la psicología y proviene de la investigación sobre la teoría del apego, la teoría de los estilos parentales y la teoría de la autoeficacia y la satisfacción parental. Aunque es difícil encontrar una definición que englobe todos estos aspectos, una de las más aceptadas desde el ámbito de vista de la psicología es la propuesta por Baroudi y Dantangan, en la cual se entiende que la competencia parental es la capacidad práctica de los padres para educar, criar, nutrir a los hijos, siguiendo un desarrollo suficientemente saludable en la sociedad. Y ahora bien, muchos de vosotros diréis, ¿qué sentido tiene crear una escala de competencia parental en el ámbito de urgencias pediátricas? Pues bien, en los últimos años, en concreto en la última década, se ha demostrado que hay un aumento de la demanda de asistencia a estos servicios, en concreto entre un 3 y un 6%. En concreto, en el ámbito español, 23 millones de usuarios demandan asistencia en los servicios de urgencias pediátricas. Dentro de esta demanda, entre el 30 y el 60% son visitas que podrían gestionarse en entornos de menor complejidad, como pueda ser la atención primaria. Este tipo de visitas se llaman non-urgent presentation o visitas inapropiadas. Las visitas inapropiadas tenemos que entender que tienen una serie de repercusiones negativas para los sistemas sanitarios, en concreto una sobrecarga de los servicios, burnout en el personal porque hay una sobremasificación y además aumenta la morbilidad y mortalidad en los usuarios porque muchos abandonan el servicio sin ser examinados y tratados por un médico. En términos de los factores que se asocian a estas NUP, existen 3 estudios, uno desarrollado por nuestro equipo investigador, el cual relacionan una competencia parental ineficaz con estas visitas inapropiadas al servicio de urgencias.
Por esto, la justificación de crear este instrumento de evaluación de competencias parentales. La metodología que utilizamos fue una metodología adaptada de Slave-Kandron-Vesk, en concreto en 3 fases. La primera fase fue la generación de los ítems. El equipo investigador hizo una revisión de la literatura con el fin de crear ítems que nos sirviesen para nuestra herramienta. En esta primera fase obtuvimos un primer draft o borrador de 77 ítems. Pasaríamos a la fase 2, que es la evaluación de validez de contenido, que me centraré en la siguiente diapositiva. Aquí participaron un grupo de expertos clínicos, población objetivo y también expertos académicos. Finalmente, se probó la validez facial, que no es más que probar la comprensibilidad de esos ítems en población objetivo, es decir, los padres que van a los servicios de urgencias. Tras esta fase obtuvimos un borrador de 27 ítems. La última fase que realizamos fue una evaluación psicométrica con una muestra de 270 participantes, en la cual determinamos la validez estructural con un análisis factorial exploratorio, evaluamos la consistencia interna con el alfa ordinal y también la validez convergente con 2 escalas, la PSS que mide estrés y la STAIE-7 que mide ansiedad. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué hemos seleccionado estos instrumentos? Pues bien, se ha demostrado que aquellos padres que tienen niveles más elevados de estrés y ansiedad tienen una competencia parental inefectiva, por tanto el equipo investigador espera correlaciones significativas negativas. Centrándonos en la validez de contenido, creo que es un punto que vale la pena centrarnos. Nosotros lo que hicimos fue realizar una metodología Delphi modificada siguiendo los últimos estándares propuestos por COSME. Lo primero que realizamos fue una fase cuantitativa en la cual se le preguntó a este grupo de profesionales sanitarios y a este grupo de usuarios finales qué ítems deberían incluirse en el cuestionario. Aquellos ítems que obtuvieron un porcentaje menor al 80% se desestimaron. En esta ronda quedaron 38 ítems. Avanzando en la fase cualitativa, se realizaron entrevistas y grupos focales para determinar qué ítems debían ser incluidos y además reformular aquellos que tenían una redacción ambigua. En esta fase se mantuvieron 21 ítems. En una última fase, con el fin de evitar una infrarrepresentación del constructo, es decir, nosotros tenemos un constructo de competencia parental que está formado por varios elementos, para evitar que ningún elemento de los que tenemos dentro se quedase infrarrepresentado y con menos ítems del adecuado, un comité formado por 3 expertos académicos, psicólogos y enfermeros en el ámbito de la parentalidad, revisaron todo el primer draft de ítems, incluyeron aquellos que consideraron pertinentes. Finalmente, como he dicho anteriormente, se evaluó la validez facial con 10 padres. En esta fase no hubieron más cambios. Finalmente, tras el análisis factorial exploratorio, utilizamos una rotación oblicua PROMAX, entendiendo que las dimensiones que pretendemos obtener están altamente correlacionadas. Obtuvimos una escala de 18 ítems con 5 factores. Estos 5 factores que obtenemos los pueden ver ustedes en la diapositiva y son congruentes con el marco teórico propuesto de Barudian-Dantagan, que es el marco teórico propuesto en la actualidad. La consistencia interna fue adecuada, mayor a 0,7, por tanto obtuvimos una herramienta precisa. En cuanto a la validez convergente, se confirmó parcialmente nuestra hipótesis, ya que específicamente para el factor 3, que es agencia parental, obtuvimos una correlación significativa estadísticamente positiva. Esto puede explicarse por aquellos padres que están más estresados y ansiosos, es porque perciben su rol parental que están más comprometidos, por tanto esta correlación es positiva. Como conclusiones e implicaciones prácticas, decir que obtenemos una herramienta de 18 ítems y los resultados estadísticos muestran su validez y fiabilidad. Además, puede administrarse de forma rápida y fácilmente en los servicios de urgencias, con el fin de garantizar un desarrollo y un entorno seguro para los hijos y hijas. Además, los resultados podrían difundirse a través del servicio de urgencia a atención primaria, lo que permitiría un enfoque más sólido. ¿Cuál es el objetivo de nuestro equipo investigador? Es detectar a aquellos padres con baja competencia parental, derivarlos a los servicios de atención primaria para realizar intervenciones y evitar que sobremasifiquen estos servicios de urgencias, ya que realizan una visita inadecuada o inapropiada. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
Bien. Sí. Bien, bueno, darle la enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho. Yo tenía algo que me ha llamado la atención, y es que ¿por qué ha utilizado el alfa ordinal para medir lo que es la precisión y la consistencia interna, cuando en todos los estudios de validación se utiliza el alfa de Cronbach? Es muy común que cuando nosotros realizamos validaciones psicométricas, sobre todo en el ámbito de la medicina y de la enfermería, que no es tanto como el ámbito de la psicología, se utilice el alfa de Cronbach. Si bien es cierto que tradicionalmente se ha utilizado este alfa de Cronbach, según los últimos estudios de simulación a nivel estadístico y provenientes del ámbito de la psicología, se ha demostrado que utilizar este alfa de Cronbach infraestimaría la fiabilidad o esta precisión. Y además, en las escalas de respuesta categórica, en concreto como la que nosotros hemos desarrollado, que está compuesta con una escala tipo Likert que va desde 1 totalmente desacuerdo a 5 totalmente desacuerdo, es más interesante utilizar este alfa ordinal, ya que así no infraestimamos esta fiabilidad. Vale, una última pregunta. No, bueno, igual, no pasa nada. No, era simplemente un comentario. Cuando decís que detectáis padres con las competencias parentales que son inadecuadas, ¿es solo el estrés lo que afecta o detectáis otras características en los progenitores que afectan a ello? Vale. No solo afecta al estrés y la ansiedad. Si me pueden poner la diapositiva que está en resultados y discusión, no sé si la pueden poner. Entendemos que la competencia parental es un constructo multidimensional que está formado por varias dimensiones, en concreto el manejo y la expresión emocional, el apoyo social pasivo, la agencia parental, las necesidades y los cuidados básicos y el apoyo social activo. Para que un padre sea competente al 100%, debería cumplir todos estos elementos o preceptos adecuadamente, en concreto por encima del percentil 50. Sí que es verdad que nosotros, como para la validez convergente, utilizamos estas escalas de estrés y ansiedad. En la literatura científica indica que aquellos padres que están más estresados y ansiosos tienen una competencia parental más deficiente. Un claro ejemplo sería los padres que están estresados y ansiosos, el manejo y la expresión emocional de sus hijos no la realizan adecuadamente. Entonces, este elemento seguramente lo obtendríamos por debajo del percentil 50. Muchas gracias. Continuamos. Continuamos con el trabajo presentado por Ana Navarro. La edad paterna avanzada no afecta a los resultados obstétricos y perinatales clínicamente relevantes en FIP o ICSI con donación de ovocitos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar mi trabajo sobre la edad paterna avanzada. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Este es el índice que voy a seguir durante la presentación y voy a empezar con la introducción. En los últimos años se ha producido un evidente retraso en la paternidad. Mientras que el efecto de la edad materna en los resultados reproductivos es conocido, la posible influencia que tiene la edad paterna se ha estudiado menos. Entonces, la continuidad en este retraso ha llevado a una preocupación sobre el posible efecto que esto podría tener en los resultados reproductivos. Y la literatura al respecto es escasa y los resultados son contradictorios. La edad paterna avanzada afecta a ciertos mecanismos que podrían ser los responsables de estos efectos en los resultados reproductivos, como las mutaciones de novo en las células germinales, o la aneuploidía cromosómica, disminución de la función testicular, entre otros. Recientemente se ha encontrado una asociación entre la edad paterna avanzada y los resultados obstétricos y perinatales. Algunos estudios han encontrado que una mayor edad del padre podría estar asociada con un mayor riesgo de tener un parto prematuro, bajo peso al nacer, parto por cesárea o diabetes gestacional. Además, la edad paterna avanzada también se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar ciertas patologías en la descendencia, como puede ser ciertos tipos de cáncer, el autismo, trastorno bipolar, esquizofrenia o síndrome de Down.
En este sentido, la edad paterna avanzada podría estar asociada con los riesgos reproductivos relacionados con el embarazo y la salud durante la descendencia. No obstante, se necesitan más estudios sobre el tema. Además, el límite para considerar edad paterna avanzada no está bien definido, aunque la mayoría de estudios han considerado la edad de 40 años. Normalmente, el aumento en la edad paterna va acompañado con un aumento en la edad materna, que sí que se sabe que puede afectar a los resultados obstétricos y perinatales. Por ello, los estudios que utilizan donación de ovocitos permiten estandarizar hasta cierto punto este factor de confusión, y en nuestro caso, nuestro estudio utiliza donación de ovocitos y además ajustamos, como comentaré posteriormente, por este factor. El objetivo principal del estudio es evaluar el efecto de la edad paterna en los resultados obstétricos y perinatales en parejas de fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática de espermatozoides con ovocitos donados y semen propio. Para ello, la metodología que hemos seguido ha sido un estudio retrospectivo, observacional multicéntrico y de cohortes, incluyendo parejas que se realizaban tratamientos de FIB o ICSI en alguna clínica IBRMA España entre enero de 2008 y marzo de 2020, utilizando ovocitos donados y semen propio eyaculado. En total se incluyeron 16.268 embarazos y 16.244 recién nacidos vivos. Para el análisis estadístico, una vez se obtuvieron los datos de los registros médicos electrónicos, se aplicó regresión logística binaria para las variables cualitativas y regresión lineal para las variables cuantitativas. Además, para asegurarnos que los resultados que veíamos eran debido a la edad paterna, se realizó un análisis multivariante ajustando por edad materna e índice de masa corporal, edad paterna, concentración del semen fresco y movilidad progresiva, técnica de inseminación, tipo de ciclo, edad gestacional, transferencia en día 5 y tipo de parto, en cada caso cuando correspondía. La edad paterna osciló entre 21 y 54 años y las parejas se dividieron en 3 grupos. El grupo menor o igual a 30 años utilizado como referencia en los modelos, un grupo de 31 a 40 años y uno mayor de 40 años. En cuanto a los resultados perinatales, se consideró edad gestacional, peso, talla, perímetro craneal, admisión en la unidad de cuidados intensivos neonatales o UCIN, sexo y puntuación APGAR. En cuanto a los resultados obstétricos, evaluamos diabetes gestacional, anemia, hipertensión, parto prematuro y tipo de parto. En esta tabla se observan las características clínicas de la población. Se puede ver cómo la edad materna aumenta a medida que aumenta la edad paterna. No obstante, utilizamos donación de ovocitos y la edad de la donante es similar entre los grupos. Aquí están otras de las variables por las que hemos incluido en el análisis multivariante y como he comentado, se consideraron tanto ciclos de FIB como de ICSI. En cuanto a los resultados obstétricos, se puede ver que tanto para la diabetes como para la anemia parece que la proporción de padecerlas aumenta conforme aumenta la edad del padre, o sea, padecerlas en la mujer. No obstante, tras el análisis multivariante no se encontraron diferencias significativas. En el caso de la hipertensión tampoco encontramos diferencias significativas. Para parto prematuro, considerado menos de 37 semanas, tampoco se encontraron diferencias significativas y para tipo de parto por cesárea, aunque la proporción muestra que hay una mayor probabilidad de tener un parto por cesárea en la pareja conforme más mayor es el padre, en el caso del análisis multivariante los odds ratios reflejan lo contrario y salió significativo. En cuanto a los resultados perinatales, para la edad gestacional se puede ver que hay gestaciones más largas para la mujer conforme aumenta la edad paterna y los resultados fueron significativos, mientras que para peso y talla del recién nacido vivo no encontramos resultados significativos. En cuanto al perímetro craneal y admisión en UCI en el análisis multivariante tampoco se encontraron diferencias, pero sí que encontramos que en el grupo de 31 a 40 años tenían una menor probabilidad de tener una hija respecto al grupo más joven. Para la puntuación APGAR tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas. En conjunto, se han evaluado distintos variables con distinta relevancia clínica y para los que sí que han salido significativos creemos que tampoco tiene mucha relevancia clínica porque, por ejemplo, en el caso de la cesárea que sí que salió significativa, muchas veces también está influenciada por decisiones médicas o personales. Cabe mencionar que, debido a la naturaleza retrospectiva del estudio, hay algunos sesgos derivados de la práctica clínica y datos ausentes que limitan el tamaño muestral, pero aún así sigue siendo grande. Por último, para concluir,
Los padres mayores de 30 años se asociaron con un menor riesgo de parto por cesárea y gestaciones más largas. Los padres entre 31 y 40 años se asociaron con una menor probabilidad de tener una hija. No se encontraron diferencias significativas para diabetes gestacional, anemia, hipertensión, parto prematuro y peso, talla, perímetro craneal, admisión en UCI ni puntuación Apgar entre el grupo más joven y los de mayor edad. Nuestro estudio manda un mensaje esperanzador para padres mayores, no obstante, debido al evidente retraso en la paternidad, son necesarios más estudios para elucidar si existe un efecto y los mecanismos responsables, así como mejorar el asesoramiento de las parejas que acuden a una clínica de infertilidad. Quería agradecer a mi grupo, liderado por el doctor Nicolás Garrido, así como a todas mis compañeras, y muchas gracias por su atención. Abrimos el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? A la vista de los resultados, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar? Porque la edad paterna, en principio, parecería que no... Claro, teniendo en cuenta las variables que nosotros analizamos, es verdad que no parece que suponga un riesgo para los padres mayores plantearse tener descendencia. Lo que sí que es cierto que como sí que hay algunos estudios que los relacionan a lo mejor con otro tipo de enfermedades en los hijos, como el autismo, la esquizofrenia, en ese sentido que son variables que a lo mejor nosotros no hemos tenido en cuenta, sí que convendría también considerarlo y en nuestra parte nosotros vamos a continuar haciendo estudios porque también con el tema de la edad se pueden establecer otros límites, otros grupos para ver si establecer un poco ese límite y quizás podríamos plantearnos también en el futuro un estudio evaluando enfermedades que no hemos tenido en cuenta y que a lo mejor sí que puede existir una asociación. ¿Ya? Vale. Gracias. Continuamos con la última comunicación a cargo de Abel Albiach, an LC-MS method for quantifying damage to protein, DNA and RNA oxidation and nitration in infant urine. Hola, buenas tardes. Soy Abel, del Grupo de Investigación en Perinatología, y esta tarde voy a hablaros sobre un método de cromatografía líquida acoplado a espectrometría de masas para la cuantificación del daño a proteínas, ADN y ARN, y así evaluar el estrés oxidativo y nitrosativo en muestras de orina del recién nacido. La hipoxemia severa de origen no cardíaco tiene una alta tasa de mortalidad y morbilidad, por lo que supone un gran problema en el campo de la medicina neonatal. Existe un tratamiento, que es el uso del óxido nítrico inhalado, que ha mejorado sustancialmente los resultados clínicos y la tasa de supervivencia de estos pacientes. El óxido nítrico induce vasodilatación pulmonar, principalmente por el aumento de la guanosina monofosfato cíclica a nivel intracelular, que viene activado por unas guaninas ciclasas que transforman la guanosina trifosfato en CGMP y principalmente los efectos regulados por la activación de una proteína quinasa. Sin embargo, han empezado a aparecer algunos estudios que relacionan el uso del óxido nítrico inhalado con el cáncer durante la etapa infantil, con una incidencia del 1%. Se sabe que el óxido nítrico es un radical libre que se combina fácilmente con el anión superóxido para formar anión peroxinitrito y a su vez ácido peroxinitroso. Ambos son radicales altamente agresivos que pueden inducir a la formación de estrés oxidativo y estrés nitrosativo y provocar cambios a nivel celular como modificaciones en proteínas, ADN y lípidos, y así inducir a cambios epigenéticos. Es por ello por lo que surge un interés científico en desarrollar métodos que permitan la detección simultánea de biomarcadores y evaluar tanto el estrés oxidativo como nitrosativo en biofluidos. Es por ello que los objetivos de este estudio han sido el desarrollo y validación de un método por cromatografía
acoplado a masas que permita la detección simultánea de biomarcadores en muestras de orina del recién nacido y así evaluar durante el tratamiento del óxido nítrico la posible daño a proteínas y ADN y ARN. En cuanto al diseño de este estudio, se reclutaron unos pacientes a 3 tiempos diferentes, antes, durante y después de la exposición al óxido nítrico, y un grupo control, que son pacientes que presentan condiciones similares, pero que no han llegado a recibir este tratamiento, puesto que no lo requieren. Hasta el momento, en este estudio se incluyeron 4 muestras control y 11 casos. Es cierto que estamos en continuo aumento, ya tenemos algunos más. Y también hemos querido incluir en este estudio una cohorte de pretérminos y términos del proyecto europeo NutriShield, que es un estudio longitudinal que pretende la evaluación de la dieta, el estilo de vida y el estrés psicológico, cómo afectan la composición de la leche materna y así en el crecimiento y el desarrollo del recién nacido. Hemos querido incluir esta cohorte porque nos sirve como valores de referencia en cuanto a una cohorte de bebés sanos, que no presentan esta patología. Así pues, la recogida de muestras se realiza situando algodones en los pañales y mediante la ayuda de una jeringa realizamos la extracción de la muestra. En cuanto al método, se confeccionó un panel de 14 biomarcadores, los cuales incluían 6 aminoácidos para evaluar el daño a proteínas y 8 bases de nucleótidos para evaluar el daño al ADN y al ARN, y podemos observar que la frecuencia de detección de estos biomarcadores en muestras era de un 14%. Con tan solo unos 20 microlitros de orina, un paso de centrifugación y 2 factores de dilución diferentes debido a la concentración que observábamos de algunos biomarcadores, y añadiendo el patrón interno conseguimos la detección simultánea de todos estos biomarcadores. Aquí se muestran algunas de las condiciones utilizadas en el equipo y mencionar que este método fue validado siguiendo las normas y regulaciones de la FDA. En cuanto a los resultados, en primera instancia hicimos un análisis de componentes principales para la cohorte de bebés del estudio NutriShield, diferenciando por la clase de pretérmino y término. Y por otro lado, los pacientes que habían recibido el tratamiento del óxido nítrico y el grupo control, en el que pudimos observar mediante este análisis multivariante una ligera diferenciación para el grupo de muestras que habían sido recogidas posteriormente a la exposición del óxido nítrico, que como podemos ver en el plot de la derecha, parece que predominaban la presencia de algunos biomarcadores como eran la ortotirosina y la metatirosina. Asimismo, en cuanto a hicimos un análisis también univariante para poder observar, mediante también un test de Wilkinson-Ransum, diferencias significativas entre el grupo de exposición posterior al óxido nítrico, como habíamos observado en el PCA anterior, en el que podemos ver diferencias significativas tanto para la metatirosina como para la ortotirosina, niveles superiores para el grupo que había sido expuesto al óxido nítrico, y, bueno, es decir, el grupo de muestras recogidas posterior a la exposición de este. También vimos algunas diferencias significativas para los mismos biomarcadores, ortotirosina, en el grupo de cohorte de NutriShield, en diferencias entre pretérmino y término. Así, finalmente, podemos concluir que fue posible la validación del método permitiendo una detección simultánea de todos estos biomarcadores en las muestras de orina del recién nacido, permitiéndonos evaluar tanto el estrés oxidativo y nitrosativo durante el tratamiento del óxido nítrico inhalado y observando las diferencias significativas en el grupo de exposición de las muestras posterior a la exposición del óxido nítrico para 2 biomarcadores, de los cuales habían sido la metatirosina y la ortotirosina, y para ir mejorando las conclusiones y hacer más robustos los resultados de este estudio, estamos en proceso de ir ampliando el número de muestras. Así pues, finalmente, agradecer la financiación al Instituto Carlos III, al Grupo de Perinatología y la ITAT por los trabajos en el laboratorio, y así como al Proyecto Europeo NutriShield, y por supuesto a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Abel. ¿Alguna pregunta? Hola. Que enhorabuena por el trabajo, muy guay. Pero tengo una duda. ¿Por qué has dicho que habéis seguido las reglas de la FDA y no de la Agencia Española del Medicamento o la EMA? Vale, si bien es cierto que a la hora de validar los métodos, nosotros hemos seguido el reglamento de la FDA porque evalúa tanto la exactitud como la precisión de biomarcadores en lo que podemos considerar muestras biológicas. También es para fármacos y también para otro tipo de biomarcadores o compuestos como pueden ser fármacos, exacto. Pero en principio es porque se ajusta a la matriz, ya que estudia muestras biológicas, y para los métodos que utilizamos, digamos que se ajusta bien para dar los resultados más fiables y más robustos. Vale, lo único que si quisierais llegar a hacer algo dentro de España o de Europa, vais a tener que pasar por estas agencias primero y no por la FDA. ¿Puedes repetir la pregunta? No sé si no, he es simplemente sí. que, o sea, en el caso de que vayáis a querer continuar con esta técnica y que llegue a ser validada sí. o se pueda establecer, vais a tener que pasar por la aprobación de la Agencia Española de Medicamento y de la EMA en el caso de Europa mucho antes que de la FDA. Sí, bien es cierto que la FDA, imagino que no habrán muchas diferencias a lo mejor con la agencia, porque probablemente al final evalúas tanto la precisión y exactitud y ves que la reproducibilidad del método sirve, pero no sé muy bien los parámetros que piden estas agencias, pero imagino que se pueden adecuar muy similar a lo que tienen las normas de la FDA. Gracias. Vale, yo tengo una pregunta. Sí que habéis visto... Aquí, a ver, perdona. Que entonces sí que habéis visto algún biomarcador que exactamente confirme que hay daño. ¿Este daño que se observa es generalizado o hay órganos que puedan ser más sensibles al tratamiento, el daño que se produce por el óxido nítrico? Vale, en principio es más estrés oxidativo, lo que podría ser radicales libres que normalmente nosotros incluimos en el método precursores, como en este caso la tirosina, y la ortotirosina y metatirosina es, perdón, he dicho la tirosina, la fenilalanina, y observamos los radicales libres que han sido añadidos sobre esta molécula, lo que supondría una oxidación de lo que son el precursor, ¿no? La fenilalanina. Y de esta manera confirmar el estrés oxidativo mediante un radio entre la molécula generada por la oxidación y el precursor. Gracias. Gracias a ti. Otra pregunta. Perdón, solo quería saber más o menos cuánto tiempo tarda en llevarse a cabo la técnica. Tiempo para de análisis. De análisis. Desde que recoge la muestra hasta que tiene los resultados. Vale, realmente es un proceso, en este caso, rápido, porque lo que es el tratamiento de muestras simplemente es centrifugación y una dilución, y una inyección en el equipo que tarda 7 minutos, es lo que tarda el proceso de inyección. Lo que a lo mejor cuesta un poco más es el tratamiento de datos y el análisis de resultados. Pero lo que es el procedimiento, probablemente tan solo con 10 minutos de tratamiento y 7 de inyección, con unos 15-17 minutos podrías tener inyectada una muestra. También es cierto que cada muestra, pues, dependiendo del número de la cohorte. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, acabamos las jornadas aquí. Muchísimas gracias a todos. Pensábamos que había una clausura oficial, pero ya veis que no. Somos nosotros dando las gracias. Ya nos explicamos el networking. Sí, bueno, como no sé si sabéis, pero hemos reservado un bar de aquí enfrente, el que está detrás de la farmacia, un espacio ahí para poder hacer un networking, continuar el networking, hacerlo de una manera social distendida, ¿vale? Entonces, para acompañarlo, pues hemos pensado en repartir unos tickets para unas bebidas y también allí nos pondrán algo de picotear. Y nada, en principio los tickets los va a repartir algún miembro del comité organizador, si alguien se presta voluntario o voluntaria.
Y en principio nos tocaría uno por cabeza, ¿no? Un ticket, una bebida. Y luego si somos menos, que parece que ahora somos muy poquitos, yo creo que sí. Os sí. lleváis uno. Daremos uno y si vemos que tal, pues ampliamos a 2, ¿vale? El caso es que os animéis y así seguir interaccionando, porque es que aquí en la FE también era un poco más complicado, ¿vale? Gracias y espero que os haya resultado satisfactorias las jornadas y el año que viene esperamos que sea mucho mejor y obtener vuestro feedback de las cosas que se podrían mejorar, que siempre nos viene bien, ¿vale? Muchísimas gracias.